bloque de Silogismo Contrafáctico con el otro invitado. Ya fue presentado Oscar Abudara-Bini, médico, psicoanalista, cineasta, experto en geopolítica y otras hierbas. ¿Cómo haces para tener todas esas ocupaciones? No tengo la menor idea. Bien. Como voy a preguntar a mi psicoanalista cuando lo encuentre. Yo pensé que le ibas a preguntar a tu esposa, ¿viste? Siempre... No le pregunté porque ahí voy a recibir una golpiza. Bueno, contá por dónde anduviste. Mira, yo empecé a trabajar con la gente de la India, con los indios. Los indios de la India. Que se ofenden si les decís hindúes. No, porque el hinduismo es una religión. El ser indio es una nacionalidad. Exactamente. Entonces, nosotros empezamos a trabajar en el 2008, cuando hubo un encuentro en Venezuela de especialistas en geopolítica. Y allí los indios que fueron eran todos militares. Entonces, una cosa es lo que yo voy a aprender, que para mí es importante, y otra cosa es lo que a ellos les interesa de nosotros. Entonces, como yo dirijo el Observatorio de Terrorismo Comparado, a ellos les interesa que yo les dé toda la información posible de los investigadores del terrorismo. Y mucho Malvinas. Ellos tienen un nivel de conocimiento Malvinas que a mí me deja patitieso. Allí vos a veces, vos sos un experto en Malvinas. Ahí te quiero hacer una pregunta. Ayer volví de laburar muy cansado, como todos los viernes que doy clase por 6 horas consecutivas, y puse la televisión y estaba Jorge Asís entrevistando a Andrés Cisneros, experto en política exterior de la época menemista. Y Cisneros mandó una información de que los ingleses ofrecieron 2 veces entregar la soberanía en los modos que quieren ellos, como una administración compartida, como Hong Kong, y entregar completamente la soberanía en 100 años, la primera vez con Perón y la segunda vez en el gobierno de Viola, en el gobierno militar de Viola. ¿Vos tenés noticia de eso? Te voy a responder desde la psiquiatría. Hay una cosa básica de la psiquiatría siempre, que se llama... Disculpame, si un problema de política internacional lo respondes de la psiquiatría, estamos en problemas. Se llama manipulación psicopática. Entonces es muy habitual en política doméstica, en política internacional y sobre todo en geopolítica, que enormes conductas de décadas se cubran y encubran con una manipulación de esas. Entonces, hay una doctrina comunicacional y cultural británica que ellos le cuentan al mundo que dice: había una vez una potencia imperial buena que en varias oportunidades y en momentos muy importantes de la política argentina, nada más ni nada menos que con Perón, ofreció la negociación para la devolución y la intemperancia, la desubicación, el infantilismo y la anarquía argentina la hicieron imposibles. Entonces, es una de las tantas operaciones comunicacionales, psicológicas para el pueblo argentino, porque la gente honesta genera la idea de que si no las tenemos es por culpa nuestra, por culpa de nuestra irascibilidad en política, por culpa de que los militares nazifascistas fueron invadidos, siempre es por culpa nuestra. Entonces, en mi información es una técnica de manipulación. Jamás Inglaterra tuvo ninguna voluntad, más bien voluntad menos cero, de iniciar incluso alguna conversación. Una de las cosas que yo aprendí en este viaje, porque el viaje pasado discutimos ciertos temas. ¿Por qué los indios tienen una especialización en Malvinas que a mí me excede? Porque ellos tienen un manejo de la política británica, lamento decirlo, superior a nosotros. Ellos fueron colonia británica hasta 1948. Entonces, durante siglos se acostumbraron a tener un país donde 4 británicos, apoyados por miles y miles y miles de cipayos indios, gobernaban un país enorme. Entonces, uno de los lugares... Fíjate cómo le dieron al lenguaje político esa expresión cipaya, que es originaria de la India y que está naturalizado en nuestro idioma. Cuando pensamos en un cipayo, pensamos en Macri. Sí, ellos tienen muy claro eso,
Antes de la independencia, acordate que India estaba unido a Pakistán, en un país terriblemente enorme, con mucha gente. Lo sigue siendo. Lo sigue siendo, con religiones diferentes, pueblos diferentes y... Disculpa, Pakistán y a lo que hoy es Bengala, que también era otro Pakistán. O sea, un país gigantesco. Países gigantescos, ellos son tres, donde tenés pueblos totalmente diferentes, etnias diferentes, lenguaje diferente, idiomas, religiones diferentes, todo. Entonces, esa enorme masa de gente fue conducida durante siglos por lo que se llaman cipayos, que es una cantidad enorme de gobernantes, de administradores, de jueces, de artistas, de periodistas, todo un aparato conducido desde Londres y desde la India por muy pocas personas. Entonces ellos saben mucho de cómo Inglaterra gobierna a través de cipayos. Entonces la diferencia, dicen ellos, es que ellos siempre fueron claramente una colonia. Y ellos presumen, y temo que tengan razón, que nosotros no tenemos claro que somos una colonia, porque tampoco tenemos claro quiénes son nuestros administradores. Discúlpame, no somos conscientes que somos una colonia, una semicolonia, y tal vez cuando nos demos cuenta, ni siquiera seamos un país, porque están haciendo un vaciamiento tan acelerado que hasta hace poco podemos decir que somos un país colonizado, después podremos ser una colonia sin un país. Exactamente. Entonces, si bien ellos rescatan en nosotros enormes pensadores que trataron de discutir esto, como Scalabrini Ortiz, como muchos, ellos dicen, esos intelectuales de altísimo nivel quedan reducidos a un gueto elitista de intelectuales. Y ellos me ofrecieron, por ejemplo, una información el año pasado, este año, que yo la rechacé, pues no tengo nivel para manejarla. Ellos me dicen que es muy fácil en política internacional saber quiénes son, primero, los empresarios, segundo, los militares de alto rango, o sea, las estructuras más estables, tercero, los medios de comunicación, cuarto, los gobiernos de turno, que son coordinados en lo estratégico por Gran Bretaña. Entonces, suponete, ellos hacen una comparación geopolítica entre ellos y nosotros, porque la gente que estudia geopolítica de un país no mira un año, 2 años, 5 años, mira el trazo enorme donde está la enorme variación. Ejemplo, ellos dicen, hacia fines de los 40, principios de los 50, nosotros nos independizamos en 1948. Ustedes en 1950-51 se comían el mundo. En aquellos años, el perfil de proyección geopolítica de Argentina decía, este país va a ser como Australia, como Nueva Zelanda, como Canadá. Ese era el perfil que da una proyección en geopolítica. Y se decía en aquel entonces, si bien Brasil geográficamente es enorme, sus riquezas son enormes, en aquel momento se vaticinaba que la proyección de Argentina era mucho más promisoria que la de Brasil. Estamos hablando de 60 años atrás. Para nosotros es una vida, en geopolítica es un cachito. Entonces ellos dicen, nosotros empezamos en el momento, 1950, donde ustedes se comían el mundo. Nosotros empezamos de cero. Hoy nosotros somos una hiperpotencia mundial y una potencia regional. Y ellos dicen, a diferencia de los economistas desarrollistas, no es que Argentina no se desarrolló. Argentina fue implosionada para pasar de ser una potencia en proyección a una impotencia regional. Entonces, ¿en qué momento dicen que fuimos implosionados? ¿Dónde situarías esa hecatombe? Ellos marcan una serie de trazos en lo económico-político. En lo económico-político. Primero con la demolición del peronismo. Pero la inflexión enorme es después de Malvinas. O sea,
Toda persona que estudia geopolítica mira las cosas básicas de un país que son... Disculpame, te hago una interrupción porque me interesa desarrollar esto. La implosión de la Argentina empieza después de Malvinas y no con el neoliberalismo que arranca con Celestino Rodrigo, con Isabel y se profundiza con la política económica de Martínez de Oz. En términos militares, los países tienen dos grandes industrias todos. Por eso se llama el aparato dual de la defensa. La defensa tiene lo que se llaman industrias civiles que sirven para la defensa. Acero, barcos, aviones, trenes. En cualquier guerra vos vas a necesitar eso. Esas vendrían a ser la parte civil de la defensa nacional. Y después tenés los fierros, o sea, las armas. Armas solas, sin la parte civil no podés ir a una guerra. Estructura civil sin armas tampoco podés ir a una guerra. Entonces, ellos dicen, el proceso de demolición de las industrias civiles es en cada gobierno te va haciendo un paso. Hay algunos gobiernos que nosotros sentimos donde la demolición es enorme. Marcamos el de Menem, marcamos el actual. O sea, los procesos de demolición de lo que se llamarían las industrias pesadas, las industrias estratégicas. Pero el momento de destrucción y desmantelamiento absoluto de toda la industria militar se la ordena Inglaterra a Alfonsín, la inicia Alfonsín y la concreta Menem en un pacto formal que se llaman Acuerdos o Tratados de Madrid, que firma Menem y Londres. Se llaman de Madrid porque lo firman en Madrid, en realidad lo firma Domingo Cavallo. Por eso ellos consideran... Canciller en ese momento del gobierno de Menem. Claro, entonces ellos dicen, ustedes tienen que aprender la genialidad de Domingo Cavallo, porque es la persona que puede demolerles las dos cosas. Cavallo es la persona entrenada para la demolición de las dos partes de la industria nacional de la defensa. Disculpame un segundo, llega un nuevo invitado que voy a conocer ahora porque no los conozco. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Raúl Volati. ¿Qué tal? Un gusto. Sentate y presentate. Yo no te conozco, supongo que estás invitado para hablar de cooperativismo. Sí. Porque mira cómo son las cosas. El programa de hoy lo organizó mi compañero de conducción, que me dijo, va a hablar, no me dijo, va a venir no sé cuánta gente a hablar de cooperativismo, y no vino él. Entonces no tengo idea de quién sos vos. Presentate, decí tu nombre, decí tu formación y cuál es tu especialidad en el marco del cooperativismo. Sí, soy Raúl Volati. Bueno, yo soy contador público. Estuve en una empresa privada, primero tuve una experiencia laboral privada, pero si bien estuvo asignada porque trabajé muchos años en una empresa sueca que promovía el mutualismo, que la gente se asociara, que se interesara por la comunidad, porque eso está muy enraizado en el pensar de los suecos, ¿no? Donde en Suecia hay un partido laborista que participa, un partido socialista fabiano, socialdemócrata. Yo seguí de cerca en un tiempo a Olof Palme, la historia de Olof Palme. Y después, bueno, cuando me inicié mi actividad independiente, me tocó asesorar a una empresa que entró en una falencia. Yo fui convocado como contador para asesorar y hacer un estudio de esa empresa. Después me di cuenta que eran unos tramposos, que inevitablemente esa empresa iba a entrar en declive. Y ahí me interesé por el cooperativismo porque vi que la solución era que los trabajadores pudieran autogestionarse. Entonces me empecé a interesar por eso y después empecé a asesorar a otras cooperativas. No empieces a hablar ahora de lo que vas a hablar del programa. Sí. Te di una entrada para que te presentes. Sí. Ahora, Oscar, cerrá lo que estaba diciendo y anuncio lo que vamos a hablar en el próximo bloque. Cierro. Nosotros teníamos estudiado el origen de la guerra de Malvinas en 1976, cuando Martínez de Oz viaja a Londres para iniciar el pacto que va a terminar en una guerra, porque en la mirada común de la gente, vos te despertás y de un día para otro estás en guerra. En geopolítica la guerra se prepara 10 años antes. Entonces, toda la investigación que yo seguía es cuando Martínez de Oz inicia lo que va a ser la guerra en 1976 en Londres.
Los indios tienen otra información mucho más calificada y ellos dicen: es verdad que hacia principios de los 70 Londres manda lo que se llaman las misiones Shackleton, que son los que descubren petróleo en Malvinas. Es verdad que ese es el fundamento económico, pero el fundamento geopolítico por el cual Gran Bretaña se da cuenta que ustedes son un peligro es cuando en 1965 un gobierno debilísimo como el de Libia logra una victoria apabullante en la ONU. Si bien luego viene la dictadura de Onganía a corregir eso, luego se produce un hecho gravísimo en geopolítica, anodino para los oligofrénicos domésticos, que es el operativo Cóndor. ¿Por qué es gravísimo para ellos? Porque en un momento donde el peronismo está absolutamente proscripto, la bandera de un gobierno radical putrefacto, tan cuestionado como el de Ilia, es levantado por un grupete de peronistas que viajan a plantar bandera argentina en Malvinas. Entonces, el riesgo, la lectura que hace un especialista en geopolítica británica dice: el riesgo de que una gestión diplomática de la Unión Cívica Radical se una a una locura peronista es gravísimo. Entonces, no se puede permitir en geopolítica que estos gérmenes cancerosos prosperen. Nosotros acá no le damos ningún valor. Y esta es una de las lecciones de la geopolítica. Lo que a nosotros nos parece importantísimo en el momento coyuntural, porque lo que no haya sufrido geopolíticamente es irrelevante. Y lo que a nosotros nos parece irrelevante, anodino e insignificante, en geopolítica se lee como algo importantísimo que fuerza a las reacciones de la otra parte. Y a mí me gusta ser de abogado del diablo, y entonces la lectura que vos haces de lo geopolítico me parece que choca con las tradiciones argentinas. Es muy difícil que peronistas y radicales se unan, porque hay una diferencia de identidades que viene desde... Error grosero de tu parte. Este Bueno. es el problema de una persona que vive en la Argentina y que cree que la geopolítica se lee desde el ombligo argentino. No, yo lo leí, yo leí la política argentina, no la O geopolítica. sea, para nosotros, la idea de una sinergia entre un gobierno antiperonista enorme como el de Ilia, con un triunfo en la ONU, y una locura juvenil peronista, para nosotros no existe, no nos entra en la cabeza. A los demás les prende todas las luces rojas. Es el mismo problema que tienen todos nuestros progres para entender por qué el gobierno más miserable, más reaccionario, más brutal y más cipayo de la historia, que es el de Galtieri, logra que los argentinos vayan a luchar una guerra. Es decir, la gente que no entiende esto es la gente que no entiende el ABC de las cuestiones en geopolítica. Porque podemos estar como estábamos en 1982, enfrentados a muerte en lo doméstico, absolutamente a muerte, pero nos unimos para pelear contra el enemigo externo. Esto de enfrentarse a muerte, de masacrarse, de degollarse masivamente entre sectores domésticos y unirse contra Inglaterra, esto se llama la India. La India es esto, grupos enormes de gente que se masacra, que se asesina, que se degüella y que se viola por sus cuestiones domésticas, pero que se han unido contra Inglaterra. Y el mérito del Mahatma Gandhi fue esto. O sea, el Mahatma Gandhi, junto con una estructura política, logra que pueblos que se venían asesinando, que no tienen ni lenguaje en común, nada, se unan contra Inglaterra. ¿Y sabés cómo lo logra? Gandhi les dice en la Primera Guerra: no nos podemos hacer los boludos de no ir a pelear, porque todo el pacifismo indio decía: ¿cómo vamos a ir a pelear una guerra de Inglaterra si es nuestro enemigo? Y Gandhi dijo: ¿saben por qué tenemos que ir a pelear la Primera y la Segunda Guerra Mundial? Tenemos que aprender a hacer la guerra, y los maestros de hacer la guerra son nuestros patrones. Bueno, en el próximo bloque vamos a retomar la charla sobre el cooperativismo con una pregunta que le dejo ahora a Marcelo para que conteste después de la pausa musical. ¿Hay alguna coordinación latinoamericana, transoceánica, internacional del cooperativismo? No me contestes ahora, contestame después
del corte musical.